Con solo 4 años me dejaron solo en el frío banco de una iglesia. Mi madre se arrodilló a mi lado con lágrimas corriendo por su rostro y susurró: «Quédate aquí. Dios cuidará de ti». Luego se alejó. Para siempre. Durante 20 largos años cargué con el peso de ese abandono. Pero cuando un día regresaron a la misma iglesia, afirmando ser mi familia, me di cuenta de algo mucho más doloroso. Sobrevivir no se trata solo de vivir, sino de encontrarse a uno mismo en un mundo que lo dejó atrás. El sol de invierno se filtraba a través de las coloridas vidrieras de la iglesia de Santa Margarita, pintando el suelo con suaves tonos de rojo, azul y dorado. El servicio dominical había terminado y todos los demás se habían ido a casa. Solo quedaba una pequeña figura, una niña pequeña con un abrigo rojo brillante, sentada rígidamente en un viejo banco de madera. Su nombre era Grace Hudson y solo tenía 4 años. Grace miró a su madre, Elizabeth, con sus ojos marrones muy abiertos y asustados. Elizabeth le sonrió, pero había algo hueco en ello. Tocó suavemente la mejilla de Grace y susurró: «Quédate aquí. Dios te protegerá». Grace sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. Algo no estaba bien. La voz de su madre sonaba diferente hoy. No era cálida ni carina como siempre. Era distante, casi frío. «Pero mamá», gimió Grace suavemente, apretando con fuerza la mano de su madre, «¿a dónde vas? ¿Cuándo volverás?». Isabel no respondió. En lugar de eso, buscó a Amy, la hermana de 2 años de Grace, quien se rió alegremente mientras sus rizos dorados rebotaban. Amy parecía ajena al miedo que irradiaba su hermana mayor. En la entrada de la iglesia estaba José, el padrastro de Grace. Su rostro era severo y sus brazos cruzados sobre su pecho. Nunca le sonrió a Grace. De hecho, apenas reconoció su existencia. «Date prisa, Liz», espetó Joseph con impaciencia, rompiendo el silencio de la iglesia vacía. Elizabeth se inclinó y besó rápidamente la frente de Grace. «Sé una buena chica. Espera aquí». Grace observó cómo su madre agarró la pequeña mano de Amy y comenzó a caminar hacia la puerta. El pánico se apoderó de ella. Normalmente, después de la iglesia, toda la familia regresaba junta a casa. Se reían y hablaban durante la cena mientras Elizabeth cocinaba roast beef y puré de patatas. Se suponía que hoy no sería diferente. «Mamá, por favor, no me dejes», Grace gritó, alcanzando desesperadamente el abrigo de su madre. Elizabeth apartó su mano con firmeza. «Grace, escúchame. Quédate aquí. Volveremos pronto». Cuando su madre se acercó a la puerta, el corazón de Grace latía con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. ¿Quería correr tras ellos? Pero sentía las piernas congeladas. La luz de las ventanas se atenuó cuando las nubes pasaron sobre el sol, proyectando sobre la iglesia. En la puerta, Elizabeth se detuvo un momento y miró hacia atrás. Había culpa en sus ojos. ¿O arrepentirse? Antes de que Grace pudiera darse cuenta, Joseph puso su mano sobre el hombro de Elizabeth y los tres desaparecieron por la puerta. Las pesadas puertas de madera se cerraron de golpe detrás de ellos, resonando como un trueno en la iglesia vacía. Grace se quedó congelada en el banco, con el aliento atrapado en la garganta. Quería gritar, llorar, rogarles que regresaran, pero no salió ningún sonido. Todo lo que podía hacer era sentarse allí, mirando la puerta cerrada, esperando a alguien que quizás nunca regresaría. Los minutos se convirtieron en horas. La luz del sol se desvaneció, dejando la iglesia oscura y fría. Grace abrazó sus rodillas contra su pecho, tratando de mantenerse caliente. Finalmente, Martha Jenkins, la cuidadora de la iglesia, llegó para limpiar los pisos. Ella jadeó cuando vio la pequeña figura acurrucada en el banco. «Cariño, ¿por qué sigues aquí?», preguntó Martha, arrodillándose junto a Grace. Grace parpadeó lentamente, su voz temblaba. «Mamá dijo que Dios cuidaría de mí». Martha frunció el ceño profundamente. «¿Dónde está tu mamá ahora?». «Ella salió con papá y Amy», susurró Grace. «Dijeron que volverían». Martha intercambió miradas preocupadas con el reverendo Thomas, el amable y anciano pastor que solía dar sermones en la iglesia. Se acercó a Grace lentamente con el rostro arrugado lleno de preocupación. «Hola, señorita. Mi nombre es reverendo Thomas. ¿Puede contarme más sobre lo que pasó?». Grace vaciló antes de responder. «Mamá me dijo que esperara aquí porque Dios me ayudará». El reverendo Thomas suspiró profundamente. Este no fue solo un caso de niños olvidados, fue abandono. Sin perder un momento más, llamó a las autoridades. Cuando los agentes de policía llegaron a la iglesia, le hablaron en voz baja a Grace. Le preguntaron el nombre de sus padres, su dirección y cuánto tiempo hacía que se habían ido. Al caer la noche, Grace todavía estaba sentada en el frío banco de madera. Una mujer oficial estaba sentada a su lado, envolviendo sus pequeños hombros con una cálida manta.
La policía fue a su casa pero no encontró a nadie. La familia Hudson había desaparecido. La mayoría de los muebles todavía estaban allí, pero toda su ropa y objetos personales habían desaparecido. Estaba claro, lo habían planeado. Los ojos marrones de Grace se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Ella creía lo que su madre había dicho. Siguió esperando, confiando en que Dios la ayudaría. Y esa noche, Dios no la abandonó. El reverendo Thomas la llevó a una pequeña habitación de la iglesia. Le dio una comida caliente y se aseguró de que se sintiera segura. «Dios te ha traído aquí, Grace», le dijo suavemente el reverendo Thomas mientras la arropaba en la cama. «Y nosotros cuidaremos de ti». A partir de ese día, Grace vivió en la iglesia. Sus padres y su hermana nunca regresaron. Esto dejó una profunda cicatriz en su joven corazón. Durante semanas, permaneció junto a la ventana todas las mañanas, esperando verlos regresar. Pero a medida que pasó el tiempo, la nieve se derritió, las flores florecieron, no había señales de su familia. El reverendo Thomas y su esposa, Esther, abrieron sus corazones y su hogar a Grace. No tuvieron hijos propios y comenzaron el proceso para adoptarla. Mientras tanto, la policía siguió buscando, pero no pudieron encontrar a Elizabeth ni a Joseph Hudson. Habían cruzado fronteras estatales y probablemente cambiaron sus nombres. ¿Por qué me dejaron atrás? Grace se preguntaba una y otra vez por las noches mientras estaba sola, en la cama. Su joven mente no podía entender por qué sus propios padres la abandonarían. Sin embargo, durante el día encontró consuelo en las palabras del reverendo Thomas. Dios nunca nos abandona, le recordaba a menudo. A veces la vida tiene planes que no podemos ver, pero su amor lo guía todo. A los 7 años, Grace empezó a asistir a la escuela primaria. Era inteligente y le encantaba leer libros, especialmente historias bíblicas. Se conectó profundamente con personajes como Moisés, José y David, personas que enfrentaron dificultades pero encontraron fortaleza a través de la fe. Estas historias le dieron esperanza porque ella también había sido abandonada. La vida escolar de Grace era normal. Hizo amigos pero mantuvo las distancias. Tenía miedo de volver a lastimarse. Sin embargo, en la iglesia volvió a la vida. En la escuela dominical enseñaba con entusiasmo historias bíblicas a los niños más pequeños. En su 12º cumpleaños, el reverendo Thomas le dio un regalo especial, una Biblia con su nombre escrito en su interior. «Tienes un don, Grace», le dijo. «Tus palabras pueden tocar el corazón de las personas». Por esta época, Grace comenzó a llevar un diario. Escribió sobre sus pensamientos, su fe y, a veces, incluso se imaginó escribiéndole cartas a Amy. ¿Qué clase de chica sería Amy ahora? ¿A ella también le gustarían las historias bíblicas? En la escuela secundaria, Grace se había convertido en una líder entre sus compañeros. Ganó concursos de debate y dirigió el grupo de jóvenes de la iglesia. La gente admiraba su sabiduría y compasión, pero algunas noches la atormentaban pesadillas. En sus sueños, vio el rostro sonriente de su madre y vio a su familia alejarse de la iglesia una y otra vez. ¿Por qué no tengo una familia? Grace, de 16 años, preguntó una noche a sus padres adoptivos, Thomas y Esther. Esther la abrazó con fuerza. «Tú hacer tener una familia. Somos nosotros. Y tú también eres parte de la familia de Dios». El reverendo Thomas le tomó la mano. «Tus verdaderos padres cometieron un error, pero ese error te trajo a nosotros. Dios convierte las cosas malas en buenas». Grace encontró paz en estas palabras. Poco a poco aprendió a aceptar su pasado y centrarse en el futuro. Después de la secundaria, se matriculó en el Departamento de Teología de la Universidad de Boston. Su objetivo era claro: quería ayudar a las personas que sufrían, especialmente a los niños abandonados. Durante la universidad, Grace se destacó. Era inteligente, apasionada y respetada por sus profesores. Fue anfitriona de grupos de estudio bíblico y trabajó como voluntaria en un orfanato local, dedicando su energía a ayudar a los demás. Pero en el fondo, una pregunta ardía en su corazón, una pregunta que la impulsó a seguir adelante. ¿Qué pasa con los que abandonan a los de su propia carne y sangre? ¿Los encontrará alguna vez la justicia? «¿Traéis luz a los corazones de estos niños?», le dijo un día a Grace el director del orfanato. Pero aunque ayudó a otros a sanar, siempre hubo un pequeño espacio vacío en el corazón de Grace. A veces, a altas horas de la noche, pensaba en sus verdaderos padres. ¿Dónde estaban ahora? ¿Amy estaba feliz? ¿Podría alguna vez perdonarlos por dejarla atrás? Cuando Grace cumplió 23 años, su amado padre adoptivo, el reverendo Thomas, sufrió un derrame cerebral. Sobrevivió pero nunca se recuperó por completo. Después de terminar la escuela de posgrado, Grace comenzó a trabajar como pastora de jóvenes en la iglesia de Stein Margaret. Se formó con el reverendo Thomas y aprendió a predicar y conectarse con la gente.
Tus palabras tienen poder, le dijo una noche el reverendo Thomas. Es un regalo de Dios. Úselo con cuidado. A los 27 años, Grace enfrentó otro punto de inflexión. El reverendo Thomas falleció pacíficamente. Esther se afligió profundamente, pero encontró consuelo al saber que él estaba con Dios. Cientos de personas acudieron a su funeral para honrar su vida. Esa noche, después de que todos se habían ido, Grace se sentó sola en el santuario de la iglesia, en el mismo banco donde, hace 23 años, su madre la había abandonado. Ella oró en silencio. Dios, ¿qué debo hacer? En ese momento de tranquilidad sintió una fuerte sensación de propósito. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, Grace le contó su plan a Esther. Estoy comenzando una nueva iglesia, dijo con firmeza. Lo llamaré Iglesia de la Luz de la Esperanza. Será un lugar para las personas que se sienten abandonadas o heridas. Esther la abrazó con fuerza. Thomas estaría muy orgulloso de ti. Grace alquiló un pequeño almacén y celebró su primer servicio. Al principio solo se presentaron unas 20 personas, pero con el tiempo cada vez más personas se sintieron atraídas por sus apasionados sermones y su cálida personalidad. Su mensaje fue simple pero poderoso. Nunca estás solo. No importa cuán oscuras parezcan las cosas, la esperanza te guiará. La iglesia de Grace creció rápidamente. Al cabo de 3 años se mudaron a un edificio más grande. 5 años después, Iglesia de la Luz de la Esperanza se convirtió en una organización con sucursales en todo Estados Unidos. Sus sermones fueron transmitidos por televisión y su libro, Esperanza para los Abandonados, se convirtió en un éxito de ventas. A los 34 años, Grace era una de las líderes religiosas más respetadas de Estados Unidos. Por fuera, Grace parecía exitosa, pero en el fondo todavía llevaba el dolor de haber sido abandonada. Nunca había hablado públicamente de su pasado. Su perfil oficial simplemente decía que era la hija adoptiva del reverendo Thomas y Esther Smith. Usó su dolor para ayudar a los demás, convirtiendo su herida en fuerza. Esther observó con orgullo el éxito de Grace. «Estás haciendo algo especial», le recordaba Esther a menudo. «El día que te encontramos fue parte del plan de Dios». Grace creía esto. Había transformado su dolor en una fuerza para el bien. Debido a que entendió lo que significaba ser abandonada, sus palabras tocaron los corazones de quienes sentían lo mismo. Cada domingo por la mañana, el santuario de Iglesia de la Luz de la Esperanza estaba lleno de gente. Este domingo en particular no fue diferente. Más de 2000 creyentes se reunieron ansiosamente esperando el sermón de Grace. En las paredes del santuario, las palabras «Me cuella luz para los abandonados» destacó con audacia. Esta frase resumió las enseñanzas de Grace y su filosofía de vida. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Grace. Su voz era tranquila pero llena de emoción. A los 34 años parecía joven pero sabia para su edad. Su cabello castaño enmarcaba su rostro elegantemente y sus profundos ojos castaños irradiaban calidez y fuerza. Grace siempre centró sus sermones en la sanación y la aceptación. Pero hoy su voz tenía un tono más profundo, como si algo dentro de ella se estuviera moviendo. «En la vida hay momentos en que la gente nos deja», dijo. «Preguntamos por qué. Nos preguntamos si hicimos algo mal. Pero a veces, esas despedidas conducen a nuevos comienzos». Grace bajó del púlpito y caminó entre la congregación. Prefería hablar cara a cara con su audiencia, conectando con ellos personalmente. «Hay belleza en el quebrantamiento», continuó. «Y el significado de nuestro dolor. Cada pérdida, cada traición nos moldea, nos prepara para algo más grande. A veces, los momentos más difíciles no son castigos. Son redirecciones. Dios los usa para guiarnos hacia su propósito». Sus palabras flotaron pesadamente en el aire. Muchos en la multitud asintieron, con lágrimas corriendo por sus rostros. Otros se inclinaron hacia adelante y escucharon atentamente, pero a veces, añadió Grace, haciendo una pausa para examinar la habitación, nos encontramos con personas de nuestro pasado. Personas que reabren viejas heridas, y cuando eso sucede, Grace se dejó de caminar. Su aliento quedó atrapado en su garganta. De pie cerca de la parte trasera del santuario había 3 figuras. Un hombre, una mujer y una joven de poco más de 20 años. Parecían incómodos, sin saber si quedarse o irse. Grace se quedó helada. El rostro de la mujer era inconfundible. Era Isabel, su madre. La congregación siguió su mirada, sintiendo la tensión. El silencio cayó sobre la habitación como una espesa niebla. Después de 23 años, la familia Hudson había regresado. Les digo a todos, no dejen que el dolor del pasado los atrape. Supérenlo y encuentren una nueva luz. Si alguien los ha abandonado, tal vez Dios los esté guiando hacia un nuevo camino. Las palabras de Grace tocaron profundamente muchos corazones. Algunos lloraron en silencio, otros asintieron y algunos cerraron los ojos en oración.
Sus sermones no eran solo sobre elocuencia, llevaban el poder de la verdad porque provenían de su propia vida. Cuando terminó el sermón, la congregación se puso de pie y aplaudió. El mensaje de Grace los había conmovido a todos. Mientras estaba allí, sonriendo levemente, las palabras de su padre adoptivo, el reverendo Thomas, resonaron en su mente: Dios saca el bien de las situaciones malas. Grace miró a Amy, que estaba sentada en silencio entre la multitud. Su vida había dado un giro completo. La niña que una vez quedó sola en el banco de una iglesia ahora se había convertido en una fuente de esperanza para miles de personas. Incluso había encontrado un vínculo con su hermana perdida hace mucho tiempo. Las palabras que su madre le había dicho cuando era niña, Dios seguramente te ayudará, habían resultado ciertas en formas que ella nunca hubiera imaginado. Después del servicio, la gente empezó a salir. Grace habló con muchos de ellos. Los que buscaban consejo, los que querían aliento y los que simplemente le agradecían. Saludó a todos calurosamente. Mary Johnson, la secretaria de Grace y una fiel defensora desde los primeros días de su iglesia, se acercó a ella. Hay visitantes que quieren verte, dijo Mary en voz baja. Grace se sonrió. Mucha gente viene los domingos. ¿Quién es? Mary vaciló, pareciendo confundida. Dicen que son visitantes especiales. Familia. La sonrisa de Grace desapareció al instante. ¿Familia? Sí, confirmó María. Dijeron que se llaman Hudson. Elizabeth, Joseph y su hija Amy. El corazón de Grace empezó a latir con fuerza. El pasillo que conducía a la sala de conferencias parecía interminable. Cada paso pesaba mucho mientras escuchaba los latidos de su propio corazón. Recordó ese día, hace casi 30 años. El momento en que, a los 4 años, la dejaron sentada en un frío banco de la iglesia y le dijeron: Dios seguramente te ayudará. Cuando abrió la puerta, 3 personas estaban esperando. Una pareja de unos 60 años y una mujer de unos 30 años. Los ojos de Grace se dirigieron directamente a la mujer mayor, Elizabeth, su madre. La mujer que se había alejado de ella hacía tantos años. A su lado estaba Amy, ahora adulta, con una expresión tranquila pero con algo ilegible en sus ojos. ¿Culpabilidad? ¿Miedo? Somos tu familia, dijo Elizabeth, dando un paso adelante. Hemos venido a llevarte a casa. En el momento en que Grace escuchó esas palabras, algo se rompió dentro de ella. Los recuerdos volvieron a inundarlo. Grace, de 4 años, sentada sola en el banco de la iglesia, escuchando la voz de su madre. Quédate aquí. Dios seguramente te ayudará. Luego se escuchó el sonido de la pesada puerta de la iglesia cerrándose detrás de ellos. Años de espera, anhelos y sueños, todo volvió a ella en un instante. Te hemos estado buscando todo este tiempo, añadió Elizabeth rápidamente tratando de llenar el silencio. Gracia se quedó sin palabras. No podía decir si esto era real o parte de sus pesadillas. Lo que había buscado inconscientemente toda su vida, el amor de una madre, los lazos familiares, ahora estaba frente a ella. Pero estas eran las mismas personas que la habían abandonado. Amy permaneció en silencio, mirando a Grace con una mezcla de emociones, como si quisiera decir algo pero no pudiera. ¿Por qué? Grace finalmente logró preguntar. Su voz era tranquila pero llevaba el peso de décadas de preguntas sin respuesta. Amy habló por primera vez. Grace, mi hermana... Escuchar esas palabras despertó emociones complejas en Grace. Esta era la relación con la que siempre había soñado, pero ahora esas palabras le parecían extrañas, casi irreales. Me alegro de conocerte, dijo Amy en voz baja, con voz sincera. Grace le devolvió la mirada. En los ojos de Amy creyó ver algo parecido a arrepentimiento, ¿o era miedo? Vamos, dijo Grace finalmente. Su voz era tranquila, casi inquietantemente, pero por dentro su corazón rugía como una tormenta. La casa de Grace estaba en un vecindario tranquilo, a poca distancia de la iglesia. El viaje fue silencioso excepto por el zumbido del motor del coche. Cuando llegaron, Elizabeth y Joseph miraron alrededor de la acogedora sala de estar, tratando de vislumbrar la vida de Grace. Hermosa casa, dijo Elizabeth con torpeza. Lo has hecho bien. Grace estaba sentada en una silla frente a ellos y elegía sus palabras con cuidado. Es gracias a la guía de Dios. Un silencio incómodo llenó la habitación. Nadie sabía por dónde empezar para cerrar una brecha de 30 años. Grace se hizo a un lado sus emociones y habló en un tono tranquilo, casi profesional. ¿Por qué me buscas ahora? Elizabeth y Joseph intercambiaron miradas nerviosas. Elizabeth abrió la boca para hablar, pero Joseph intervino primero. No teníamos otra opción, dijo rápidamente. Estábamos en problemas financieros. Tuvimos que huir de los acreedores, pero informamos de su desaparición a la policía, añadió Elizabeth. Intentamos encontrarte, pero nadie pudo localizarte.
Grace mantuvo la calma y su voz firme. La policía hizo encuéntrame. Fueron a tu casa, pero ya te habías ido. Todas tus cosas estaban empacadas. El rostro de Elizabeth palideció. Bueno, estábamos desesperados, tartamudeó Joseph. Pero hemos estado buscándote desde entonces. Grace se sintió que algo no estaba bien. Su historia tenía demasiados agujeros. ¿Por qué aparecerían de repente después de 30 años? Cuando Grace se regresó a la sala, Elizabeth y Joseph estaban susurrando en voz baja. Tan pronto como ella entró, dejaron de hablar. Aquí tienes un poco de limonada, dijo Grace, colocando la bandeja sobre la mesa. Gracias, querida, dijo Elizabeth, su voz ahora cálida y familiar. Tu iglesia es asombrosa. Tienes miles de seguidores. Sí, respondió Grace simplemente. Lo has hecho muy bien, añadió Joseph. Sucursales en todo el país. Es impresionante. Grace asintió cortésmente y luego se disculpó. Si me disculpan un momento. Se dirigió hacia su estudio privado, donde Amy había ido antes. Cuando abrió la puerta, Amy estaba parada junto a su escritorio, sosteniendo una fotografía antigua. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Grace. Amy se dio la vuelta, con expresión seria. ¿Necesito hablar contigo? Solo nosotros dos. Grace cerró la puerta detrás de ella. ¿Qué es? La voz de Amy era baja y urgente. No crees lo que dicen. Te abandonaron a propósito. El corazón de Grace comenzó a acelerarse. ¿Qué quieres decir? Cuando era pequeña me dijeron que eras adoptada, pero luego admitieron la verdad, explicó Amy. Te abandonaron por problemas económicos y porque yo nací. Grace se quedó helada. Las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Por eso están aquí ahora. Por mi éxito. Alguien llamó a la puerta. ¿Está todo bien? Elizabeth gritó. Grace y Amy se miraron a los ojos y se formó un entendimiento tácito entre ellas. Estamos bien, madre, respondió Amy. Solo estoy hablando con mi hermana. Gracia respiró hondo. Ahora sabía la verdad. Tenía opciones ante ella: ceder a la ira o manejar la situación sabiamente. Volvamos, le dijo en voz baja a Amy. Tengo algo que decirles. Cuando regresaron a la sala, Grace miró directamente a Elizabeth y Joseph. Amy me dijo la verdad, comenzó con voz firme pero controlada. Me abandonaste a propósito y ahora estás tratando de utilizar mi éxito para tu beneficio. Amy, gritó Joseph, con el rostro rojo de ira. ¿Qué dijiste? Amy estaba junto a Grace, temblando pero decidida. Es hora de detener las mentiras. Le debo a Grace. Grace se dirigió con calma a sus padres biológicos. Podría demandarte por intento de fraude, pero no lo haré. Elizabeth y Joseph la miraron fijamente, con los rostros llenos de conmoción y miedo. Probablemente esperaban que Grace atacara o exigiera dinero. En cambio, los despidió con tranquila dignidad. Puedes irte ahora, dijo Grace en voz baja. Mientras corrían hacia la puerta, Amy vaciló. Su voz temblaba de ansiedad. Debería ir yo también. Grace se miró a su hermana menor. En los ojos de Amy vio arrepentimiento y esperanza genuinos. Esa es tu elección, respondió Grace suavemente. Quiero construir una relación contigo como hermanas. Pero si necesitas tiempo, lo entiendo. Amy asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, Gracia. 3 meses después, Grace se comenzó una nueva serie de sermones titulada ¿Qué es la verdadera familia? Por primera vez compartió públicamente su historia, el dolor de ser abandonada, el amor de sus padres adoptivos y el viaje que la llevó a fundar Iglesia de la Luz de la Esperanza. Cuando Grace terminó su sermón, la congregación se puso de pie y aplaudió. Sus palabras habían tocado innumerables corazones. Las palabras de su padre adoptivo, el reverendo Thomas, resonaron una vez más en su mente. Dios saca el bien de las situaciones malas. Grace se sonrió mientras miraba a Amy, que estaba sentada en la primera fila. Su vida había dado un giro completo. La niña abandonada en una iglesia se había convertido ahora en alguien que daba esperanza a miles de personas y había encontrado un nuevo vínculo con su hermana perdida hacía mucho tiempo. Las palabras que había escuchado cuando era niña, Dios seguramente te ayudará, habían resultado ciertas en formas que nunca hubiera imaginado. No te pierdas el próximo vídeo de Esperanza y Curación. Suscríbete ahora para mantenerte inspirado.